Antes de comenzar con este video me encantaría explicarles brevemente que hace unos días tuvimos un inconveniente que casi pone en peligro al canal. Los que ya son parte de esta comunidad ya saben cómo funciona esto. Hace unos días el video de Gales a Qatar 2022 fue eliminado por supuestamente infringir una norma de YouTube y por ende hay riesgo de que el trabajo realizado por todos estos años se pueda perder. De todos modos, no vamos a dejar que una advertencia injusta e innecesaria nos quebrante. Nosotros seguiremos vigentes para traerles el mejor contenido. Así que no se preocupen mis chavos, que hay da Vingax para rato. Continuamos. El fútbol no es de merecimientos, sino de goles. Es una regla que increíblemente a muchos les cuesta una enormidad de entender. Polonia, sin ser una selección extraordinariamente poderosa ni mucho menos, ser una selección avasalladora, pudo salvar el pellejo a clasificar a los octavos de final por la diferencia de goles. Es importante mencionar que a lo largo de los años, Polonia no ha sido capaz de emular al 100% el nivel que otras generaciones históricas han logrado alcanzar. Y por si fuera poco, la dependencia a una o más figuras no ha hecho más que agravar el problema. En este video vamos a revivir la trayectoria polaca rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y vamos a entender a profundidad el cómo la dependencia excesiva a un héroe solitario puede perjudicar de sobremanera al nivel general de un equipo cuando se trata de instancias importantes. Comenzamos. Polonia es una selección que suele ocupar la media tabla de Europa, sin embargo no podemos ignorar de que tuvo sus épocas de oro y que incluso la colocaban como una de las selecciones más poderosas y prestigiosas del mundo. Entre la década de los 70s y 80s, Polonia se pudo dar el lujo de ocupar 2 veces el tercer lugar de los mundiales. Además contaba con una generación que siempre ha brillado por su juego versátil, vistoso y moderno para la época. Sin embargo, las mieles de la gloria se acabaron demasiado pronto, puesto que desde finales de los 80s e inicios de los 90s, Polonia solamente supo de fracasos monumentales y vergonzosos que evidentemente fueron relegándola a las mazmorras del fútbol. Ni siquiera regresar a los mundiales fue una garantía de que las cosas pudiesen mejorar, ya que los resultados que obtuvo fueron bastante mediocres, tanto en términos de nivel como de números. Definitivamente Polonia ya no ha sido capaz de volver a ese Olimpo, que ahora solo vive en el recuerdo de los más experimentados. Tras una Copa del Mundo bastante lamentable, los polacos debían intentar salvar las cosas en el flamante invento de la UEFA, la Nations League. Para la mala suerte de Polonia, tener que enfrentar a Italia y a Cristiano Ronaldo para intentar mantener una permanencia en primera iba a representar una tarea sumamente difícil de concretar. El arranque de Polonia en la Nations League fue bastante prometedor si tomamos en cuenta el rival que enfrentó. Un empate con sabor a victoria de 1-1 frente a los italianos le abría un pequeño hueco para intentar colarse a la zona verde. Lewandowski ne approfitta e pesca in area la corrente Zielinski con il destro batte Donnarumma. Per il centrocampista del Napoli si tratta del sesto Jorginho che con il destro spiazza il portiere, prima gioia in nazionale per il regista del Chelsea, el risultato che al minuto 7. Sin embargo, la realidad le terminó por estallar en toda la cara a Polonia, a caer al manos del comandante por 3-2. A pesar de haber dado una actuación aceptable, las dudas y la incertidumbre seguían reinando en Polonia. Estaba claro de que el descenso estaba a punto de consumarse. Jugar en casa no fue una garantía de éxito para los polacos, ya que terminaron cayendo a manos italianas por la mínima diferencia. Polonia, como era de esperarse, descendió de forma lamentable a la Liga B y solo quedaba salvar lo que quedaba de honor en el último compromiso. Quando Biraghi da 2 passi trova il gol che vale i 3 punti. Un gol liberatorio, una dedicación. En la casa del comandante, los polacos, casi de milagro, lograron un empate que pudo maquillar un poco su funesta participación. 2 puntos fueron el clarísimo reflejo de que no solo bastaba con hacer acto de presencia en la máxima categoría, sino que debía demostrar las condiciones de competirle a cualquiera sin importar el nivel. Las eliminatorias rumbo a la Eurocopa 2020 comenzaron para los polacos en el mes de marzo de 2019. A decir verdad, el proceso clasificatorio debía servir como una especie de consuelo tras el papelón en la Nations League, ya que enfrentar a selecciones como Austria, Eslovenia, Israel, Letonia y Macedonia no debía suponer un desafío demasiado grande para un equipo que solía ser parte de la crema innata de Europa. El arranque de Polonia en las eliminatorias europeas fue bastante aceptable, al derrotar por la mínima a su similar de Austria. Ganar de visitante es el aliciente perfecto para agarrar confianza y nivel en una clasificatoria de esta índole.
En Varsovia, los polacos siguieron cumpliendo con los pronósticos al someter con sencillez a los letones. Un 2-0 final puso en automático a los polacos como claros favoritos para clasificar caminando a la Eurocopa. En tierras macedonias, los polacos no pudieron doblegar del todo a una escuadra balcánica que estaba dando destellos de mejoría. Una victoria con sabor a poco de 1-0 engrandeció la incipiente racha invicta de Polonia. Todo estaba saliendo según el plan. Sin duda alguna, uno de los partidos más emocionantes fue el encuentro frente a Israel en tierras polacas. Desde abucheos infames por parte de un puñado de inadaptados, hasta un gran gesto de humanidad por parte del colectivo polaco para aplacarlos, son los condimentos perfectos para un partido picante. Polonia, con toda justicia, terminó llevándose los 3 puntos. Prostopadłe zagranie Kędziora, troszeczkę zajebać i tu z Piątkiem! Piątek! Pop, 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 pop! Charakterystyczny nabieg Lewandowskiego i gol! Robert Lewandowski! To jest jego miejsce na ziemi! A my tymczasem będziemy mieli następną szansę. Uderzaj, Kamil! Tak! Tak! 2 ciosy w krótkim odstępie czasu. No i teraz błąd. Jest Milik. Świetne zagranie. 4-0. Kapitalną asystę notuje. La primera caída de Polonia se produjo en tierras eslovenas. Una derrota de 2-0 no puso en peligro a Polonia, pero sí minó bastante los ánimos, puesto que había cortado de forma temprana la racha invicta. Ilicic po raz kolejny, Ilicic w pole karne i mamy bramkę dla naszych rywali. Struna. Popatrzmy, zobaczmy co się stanie. A stało się. Sporar 2-0. En casa los polacos jugaron a medio gas frente a un equipo austriaco que estaba luchando por sobrevivir en la eliminatoria. Un empate descafeinado e insípido de 0 goles puso en alerta a los polacos, puesto que si cedían un solo centímetro más, las cosas se podían poner bastante feas. En la ciudad capital de Riga, los polacos no se la pensaron 2 veces e hicieron gala de su jerarquía al derrotar a los locales por 3-0. A esas alturas, la clasificación a la Eurocopa ya estaba casi amarrada. Kamil Grosicki, to jest ten piłkarz, który inicjuje. Zieliński do Piątka, ale tam Ślisk uratował Łotyszy, chociaż mamy bramkę na 3-0. La ansiada clasificación se terminó de cerrar para Polonia al derrotar a su similar de Macedonia por la cuenta de 2-0. Los polacos dejaron sensaciones bastante prometedoras y que invitaban a soñar con un papel perfecto en la máxima cita del viejo continente. En Tierra Santa, los polacos siguieron desplegando calidad al derrotar a Israel por la cuenta de 2-1. A esas alturas de las eliminatorias, no había nada que pudiera evitar que Polonia bajara de la cima de la tabla. Szymański, był strzał Bednarka i huknął Grzegorz Krychowiak 1-0 błyskawicznie. Glik, piłka ostro bita, słupek do bitka i 2-0. Zachawi po rykoszecie i Dabur i to jest bramka dla... Qué mejor manera de cerrar el grupo que vengándose de Eslovenia. Una victoria peleada, pero revitalizante de 3-2 puso a Polonia en el liderato de la tabla con 25 puntos dorados. Zieliński w pole bramkowe, Oblak wychodzi przed pole bramkowe, będzie szansa, raz strzał z daleka, gol, gol, gol! 1-0! Przed Ilicic i teraz groźny Ilicic przed pole karne i mamy wyrównanie. Tutaj w tym przypadku popisał się doskonały przyjęcie. Robert Lewandowski w pole karne, szuka miejsca do oddania strzału. Lewandowski! Aj, aj, aj! Jak to zrobił? Co za akcja marzenie! 10 minuta, Werwis, Werwo i groźnie, i bramka Ilicic.
pomysł Werbicza, który nie bał się wejść w... Do Grosickiego i gol! 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 Jest! Había llegado la hora de demostrar que estaba lista para volver a un empolvado Olimpo que había estado aguardando por tantos años un verdadero renacimiento polaco. El regreso a la cancha se tuvo que prolongar a raíz de las calamidades producidas por la pandemia. Los polacos necesitaban redimirse en la segunda edición de la Nations League. Esta vez no debían fallar, a pesar de tener que enfrentar a dos pesos pesados como Italia y Países Bajos. Ni siquiera Bosnia y Herzegovina era un tema de preocupación para los polacos. El arranque de Polonia fue una verdadera decepción, al caer a manos holandesas por la mínima diferencia. Todo lo que alguna vez se pudo reconstruir en las eliminatorias se destruyó en casi una hora de partido. Sin embargo, los polacos se pudieron recuperar, con ciertas dificultades al derrotar a los bosnios por 2-1 en condición de visitantes. Polonia necesitaba acelerar el paso para al menos mantenerse en primera división, ya que de por sí era una tarea casi imposible dar la sorpresa en el grupo. Los polacos dejaron escapar una gran oportunidad para escalar posiciones al empatar a 0 goles frente a Italia. Polonia no podía regalar puntos a mansalva, ya que ese empate estaba casi decretando su sentencia. En casa los polacos pudieron maquillar el desastre del encuentro pasado al derrotar a Bosnia por la cuenta de 3-0. Las dos últimas fechas eran de vida o muerte, puesto que Polonia debía ganar a como diera lugar para tanto mantener la categoría como de clasificar a la ronda final. La cruda realidad no tardó nada en darle a Polonia una buena cachetada noqueadora, puesto que Italia venció por 2-0. Los polacos ya debían empezar a resignarse a quedarse en la orilla y observar cómo Italia casi amarraba los boletos a la ronda final. Finalmente todo se terminó para Polonia, al caer a manos holandesas por 2-1. Hubo sensaciones agridulces, puesto que Polonia, para su fortuna, pudo mantener la categoría, pero al mismo tiempo, muchos empezaron a preguntarse si de verdad valía la pena intentar llegar a la ronda final, dado el intermitente nivel de la selección. Si les está gustando este video, no olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las novedades. Tenemos una enorme variedad de videos que pueden ver y disfrutar. Nuestra meta es llegar a más gente para que vivamos el fútbol como corresponde. Las eliminatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2022 comenzaron para Polonia en el mes de marzo de 2021. No había la menor duda de que los polacos estaban ante la enorme oportunidad de limar asperezas y de encontrar un sistema eficaz de juego, puesto que las escuadras de Albania, Andorra, Hungría, Inglaterra y la Serenísima iban a ser rivales que reunían las condiciones necesarias para que Polonia intentara competir al parejo. El comienzo no pudo haber sido más complicado y rocoso, al sacar de milagro un empate de 3 goles frente a una selección húngara que se había cansado de vivir en la más absoluta mediocridad futbolística.
En casa los polacos no quisieron elevar la potencia, puesto que calentaron motores frente a un sparring de excelencia como lo es Andorra. Una victoria misericordiosa de 3-0 elevó los ánimos de los polacos, ya que más tarde estarían por enfrentar a un verdadero rival. Para sorpresa de absolutamente nadie, los polacos cayeron a manos inglesas en el legendario Wembley. Tras el pitazo final, los polacos de forma inmediata pusieron sus miras en un desafío de enormes magnitudes. Harry Kane scored 9 out of 11 for his country from 12 yards out. Make that 10. 19 minutes of solid Polish defence. Moda's picked it off him. Back to Moda. First Polish chance of the night. Stones has done well. That's Maguire. What a hit. It's another late England goal. La Eurocopa 2020 representaba para los polacos una especie de catapulta para llevar las cosas al siguiente nivel, siendo que las escuadras de Eslovaquia, España y Suecia serían rivales de un peso considerable para intentar buscar la hazaña. Polonia estaba más que consciente de que era más factible comerse una senda humillación a tan siquiera imaginar ganar algo en Europa. El arranque de Polonia en la Eurocopa 2020 fue una completa desilusión, ya que terminó cayendo a manos eslovacas por 2-1. El margen de error se fue reduciendo de forma dramática, ya que España y Suecia se asomaban como posibles verdugos. He's got Duda waiting, doesn't need him. Lovely little ball by Clint, this is reboost again. And there is the opportunity. Just 30 seconds into the second. Max delivering. Little flick, drops inside the box. Skriniar with a screamer. En el segundo compromiso, los polacos prolongaron su estadía en la Eurocopa al conseguir un empate de 1-1 frente a su similar de España. Era cuestión de hacer la heroica para clasificar a los octavos de final. En el tercer compromiso de la fase de grupos, la sentencia de muerte se firmó para Polonia, al caer de forma dramática a manos suecas por 3-2. Polonia, con los ánimos destrozados, se tuvo que despedir de sus sueños de ganar la Eurocopa. Still going on. Forsberg, it's two! Wonderful breakaway goal for Sweden. Lewandowski, oh, it's absolutely superb! Full of energy and drive. Lewandowski, big chance, it's 2-2! He scored again! Poland still fighting! It's Klaassen to see this, and he has! Retomando la acción mundialista, Polonia tenía que sacudirse el polvo y seguir peleando por la clasificación al mundial. Ya para esos trotes, muchos se entendieron de que por más que le ganaran 4-1 a Albania, era casi imposible superar a los ingleses en la tabla, por lo que se fueron haciendo la idea de ser segundos y de buscar boletos por la puerta de atrás. Como turistas, los polacos quisieron engrandecer sus números al masacrar con absurda facilidad a la Serenísima por 7-1. Polonia ya podía ver desde lejos cómo las dunas del desierto del Medio Oriente se estaban asomando.
las esperanzas crecieron como la espuma de la cerveza, al sacarle un punto a nada más y a nada menos que al superlíder de la tabla. Un empate de 1-1 puso en alza las posibilidades de Polonia de alcanzar la clasificación, aun si tuviera que hacerlo desde la repesca. A ritmo de pichanga dominguera, los polacos sometieron con facilidad a la Serenísima a la vista y paciencia de 56,000 personas. La clasificación a la Copa del Mundo ya se podía sentir, pero aún así, las 3 fechas restantes serían cruciales para las aspiraciones polacas. Como era de esperarse, los polacos hirieron de muerte a Albania con una victoria vital de 1-0 en suelo balcánico. En condición de turistas, los polacos no se cansaron de juguetear a piacere con Andorra, ya que una victoria de 4-1 los puso de forma definitiva en la ronda de repesca europea. Finalmente Polonia cerró la fase de grupos con una derrota de 2-1 a manos húngaras. Aún así, ya todo el mundo estaba colocando las miras en los 2 próximos rivales para alcanzar boletos a Medio Oriente. Con bastante suerte los polacos terminaron segundos en la tabla general con 20 puntos. Había llegado la hora de la verdad. Tras la descalificación de Rusia a raíz de la guerra con Ucrania y más con la negativa de los propios polacos de jugar la primera llave con dicho rival, prácticamente se autoimpusieron un partido molero frente a Escocia. Polonia, jugando fatal y desastroso, termina empatando el partido. El momento había llegado y era hora de dejarse de tonterías. Polonia se midió frente a su similar de Suecia en un encuentro que tuvo de todo. La balanza se terminó decantando a favor de los polacos a raíz de una victoria de 2-0. Las explosiones de júbilo y de algarabía no tardaron en manifestarse a lo largo y ancho del país. Polonia había cumplido una vez más con clasificar a la Copa del Mundo tras tantos momentos de incertidumbre. La gran antesala de Polonia de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022 fue la tercera edición de la Nations League de la UEFA. Hablando con toda sinceridad, nadie hubiera pensado que Polonia habría hecho algo relevante al enfrentar a 2 pesos pesados como Bélgica y los Países Bajos. El único rival que reunía las condiciones de comodín seguro de 6 puntos era Gales. Tal y como fue predicho, los polacos no tuvieron complicaciones mayores al dejar sin fuego a los dragones galeses. Un 2-1 claro le abría la posibilidad a Polonia de hacer algo más que solo ganarle a selecciones de su mismo vuelo.
La realidad no pudo haber sido tan cabrona para Polonia, puesto que descendieron a la profundidad del infierno con un 6-1 que haría que muchas selecciones se replantearan seguir en el fútbol. Polonia estaba a escasos metros de bajar a segunda división. De Bruyne krijgt de bal, dit is de 2-1! C'est le but de Kevin De Bruyne à la 59e minute. De Batshuayi ici avec un crochet, le tir et le but. Oh, c'est superbe! Batshuayi met Trossard. Trossard dan. Le centre de Trossard. Oh, quel but! Le centre, le tir plutôt. Heerlijke goal. Nog helemaal aan de andere kant te spelen bij de Donker. Oh, quel but! Oh, quel but! Peut-être ici avec le but, mais oui! Et le but de qui? D'Openda! Wij zijn de but. En condición de visitantes, los polacos, sin esperanza y sin aspiración de nada, sacó un milagroso empate de 2-2 frente a los Países Bajos. Por un momento, la luz asomó al final de un túnel que parecía interminable. Kesh schiet en schiet raak. 1-0 voor Polen in de 18e minuut. En zeker de baas van Piontek en het mag door en hier komt de 2-0 aan. Want Vlekken kan dit natuurlijk niet. Dus het geeft voor en daar de goal. Davy Klaassen. Zo kennen we wij. Goed gedaan. De Pine neemt mee. Dumfries. 2-2. Nou. En casa, las cosas empeoraron de sobremanera al caer a manos belgas por 1-0. En este punto era imposible aspirar a clasificar a la ronda final, pero había una chance de al menos asegurar la permanencia en primera división. Goeie bal voor Batshuayi en goal. En dat helpt natuurlijk. Dat vroege doelpunt. Manteniéndose en casa, los polacos fueron ampliamente superados por los holandeses y un 2-0 final terminó por colmar la paciencia. Habría sido el colmo de que Polonia perdiera frente a un rival que estaba muchísimo peor. Aún así, el partido fue bastante soporífero, al solo vencer por la mínima a una escuadra galesa que venía demostrando un nivel espantoso. Polonia terminó salvándose al ser tercero en la tabla. La Copa del Mundo de Qatar 2022 comenzó en el mes de noviembre, y por increíble que suene, pero el ambiente en Polonia era muy similar al que se vio aquí en México con respecto al posible papel de su selección en el Mundial. Muchos daban muestras de pesimismo, escepticismo y de inconformidad. Las sensaciones eran muy variadas dentro del Vox Populi polaco, pero al fin y al cabo, en el Mundial todo estaría por verse. Los polacos fueron emparejados junto con las escuadras de Arabia Saudita, Argentina y México. El arranque de Polonia en la Copa del Mundo fue bastante gris, puesto que dejaron escapar la oportunidad de llevarse la victoria frente a un equipo de apadrinados y de engreídos. Fue un empate con peste a derrota. Falló Edson, otra vez de Edson, cuidado, viene Lewandowski, Moreno, Lewandowski va del lado de Lewandowski, para punta fuego, Ochoa, El segundo encuentro frente a los árabes fue una bocanada de oxígeno para un equipo inmirable en la cancha. Una victoria de 2-0 mantenía viva a Polonia en la Copa del Mundo, pero el gran desafío, sin duda alguna, era hacer la heroica frente a la escaloneta. Lewandowski, jeszcze odegranie, gol! 1-0. Lewandowski jest! Ma tę pierwszą bramkę w finałach Mistrzostw Świata! Trafił! El tercer compromiso en sí mismo fue un verdadero milagro para Polonia, puesto que a pesar de perder por 2-0 a manos de la escaloneta, Polonia no solo le atacó el penal a Messi, sino que fue capaz de ratonear lo suficiente para evitar una goleada que los eliminara del Mundial. Con la mirada clavada en la trampa, redonda, el disparo, atajó Jordi. Cruzando Nahuel Molina, metiendo el servicio hacia atrás, el disparo. Después hacer el cambio de ritmo aquí dentro del área, el disparo. Al finalizar las acciones, Polonia pudo respirar tranquila, puesto que clasificó como segunda de grupo con 4 puntos gracias a la diferencia de goles con la decepción mexicana. En todo caso, debemos agradecer que Polonia fue al frente de batalla, puesto que Francia nos habría pegado, sin exagerar, una goleada de antología. A pesar de tener todo en contra y arrastrando gravísimas falencias futbolísticas, Polonia intentó hacerle frente y jugarle de tú a tú al entonces campeón defensor por 44 minutos.
Si nos damos cuenta, gran parte de los encuentros de Polonia se centran única y exclusivamente en darle protagonismo a su capitán y delantero. Todo el equipo juega en función de Lewandowski, ya que él es el quien genera las situaciones más peligrosas de gol. Desde que Polonia ha regresado a los mundiales, no ha sido posible ver un equipo que sea lo suficientemente competente para explotar el nivel de todos los sectores del campo. Polonia, si quisiera, volvería a ser una selección de real poder en el fútbol, pero es necesario de que no solo uno se cargue a todo el equipo, sino que todos, dentro de sus limitantes, se atrevan a marcar la diferencia. Es cuestión de tiempo para ver si las lecciones del mundial se aprendieron. Esta fue la historia de Polonia en la Copa del Mundo de Qatar 2022.